Hermanas y hermanos, buenas noches, paz y bien. Bienvenidas y bienvenidos, grupo de jóvenes franciscanos Jofra, a su podcast Luz en medio de las estructuras de pecado. Soy Jorge Gómez, estudiante del segundo año de Teología en la Universidad Rafael Landívar, en el curso de Antropología 1. Me alegra mucho compartir con ustedes esta reflexión sobre un tema muy profundo y actual que se llama las estructuras sociales de pecado. Cuando escuchamos la palabra pecado, la mayoría pensamos en algo individual, decir una mentira, ofender a alguien o no cumplir con un mandamiento. Sin embargo, la teología de hoy, especialmente la espiritualidad de la liberación, nos enseña que el pecado también puede estar presente en la sociedad misma. Es decir, hay formas del mal que no provienen de una sola persona, sino de sistemas y costumbres que se van consolidando hasta volverse parte de la vida cotidiana. Son esas estructuras sociales de pecado que, aunque invisibles muchas veces, causan un profundo daño en nuestra comunidad y, por qué no decirlo, en la sociedad. Ahora bien, ¿qué son las estructuras sociales de pecado? Más que una definición, podemos explicar lo siguiente. El pecado social se manifiesta como el hambre, la corrupción, la marginación, pobreza, falta de salud, desempleo o explotación de los más débiles. Esas realidades no nacen de un solo individuo, sino de una red de decisiones humanas injustas que se repiten y se sostienen en el tiempo. A ver, en palabras más sencillas, una estructura social de pecado es todo aquello que se organiza en la sociedad y va contra el reino de Dios, contra ese reino que Jesús vino a anunciar y que se construye con justicia, amor y fraternidad. El pecado personal y el social se alimentan mutuamente. Nuestros actos individuales pueden fortalecer esas estructuras injustas y esas mismas estructuras pueden condicionar nuestras decisiones personales. Por eso, el cambio que Dios pide debe ser personal y estructural a la vez. ¿Qué ejemplos creen ustedes que podemos dar de esas estructuras sociales de pecado actualmente? Miremos con honestidad nuestra realidad en Guatemala o incluso en nuestras comunidades parroquiales, que muchas veces no escapamos de ellas. En primer lugar, vemos el pecado social cuando la corrupción se vuelve normal. ¿Quiénes de nosotros estamos preocupados por la corrupción? Lo vemos como algo normal. Y los recursos que deberían aliviar la pobreza terminan en bolsillos de unos pocos. Lo vemos cuando los jóvenes son etiquetados o rechazados por su apariencia, por un tatuaje, por su corte de cabello, por la colonia donde vive o su nivel económico. También cuando los medios de comunicación promueven un estilo de vida basado en el consumismo, es decir, que nos llevan a comprar cosas que de repente no necesitamos. También está el egoísmo y cuando olvidamos al prójimo, que es lo más penoso. Y lo vemos cuando también, por otro lado, en cuanto a la violencia, la migración forzada o la destrucción de la naturaleza se aceptan como algo inevitable. Es decir, que eso tiene que pasar cuando en la realidad no debe ser así, porque debemos cuidar nuestra casa común y darle la oportunidad a las personas para que no tengan necesidad de salir de su país. Todas estos ejemplos son formas que el mal
se hace estructural y que nos invita a abrir los ojos, porque el Evangelio no puede quedar indiferente ante la injusticia. En consecuencia, estamos llamados como cristianos. Ante esta realidad, la pregunta es: ¿qué podemos hacer nosotros, especialmente como jóvenes cristianos? La vida en el Espíritu es un proceso, es decir, un camino continuo de conversión. Convertirse no es un acto aislado, sino volver el corazón hacia Dios cada día, volver hacia los hermanos, especialmente los más pobres, y volver también hacia nosotros mismos, hacia lo más profundo de nuestro ser, para reconocer que debemos cambiar nuestro estilo de vida. Por eso, estamos llamados a una conversión estructural. No solo cambiar nuestras acciones, sino también transformar las realidades que generan sufrimiento, buscando siempre el bien común. Cada vez que trabajamos por la justicia, que acompañamos a quien sufre, que decimos la verdad o que cuidamos la creación, estamos participando en esa conversión que Dios nos pide. ¿Cuál es el camino? Diría San Francisco, es construir estructuras de gracia. San Francisco de Asís nos enseñó que el Evangelio se vive con sencillez, alegría y fraternidad. Él no cambió el mundo desde un lugar de poder, sino desde la cercanía con los pobres, el servicio humilde y el amor por todas las criaturas. Nosotros y los jóvenes franciscanos estamos llamados a seguir ese ejemplo, a transformar las estructuras de pecado en estructuras de gracia, las estructuras de egoísmo en estructuras de fraternidad. Cada gesto cuenta: una sonrisa, una escucha atenta, un acto de servicio, una palabra de esperanza. El reino de Dios comienza cuando nos atrevemos a vivir el Evangelio en lo cotidiano. Allí comienza el reino de Dios. Para ir terminando, queridos hermanos y hermanas de Jofra, las estructuras sociales de pecado están muy presentes en nuestro mundo, pero también está la gracia de Dios, que actúa en medio de nosotros para renovar la historia. Pidamos pues al Espíritu Santo que nos dé valentía para denunciar la injusticia, humildad para reconocer nuestros errores y alegría para construir una sociedad más justa, humana y fraterna. Como diría San Francisco, donde hay odio, pongamos amor. Donde hay injusticia, sembremos esperanza. Gracias, paz y bien.